Buenos días, hermanos. Buenos días. Espero se escuche. Bueno. Buenos días. ¿Sí se escucha ahí atrás? No. Le subimos un poquito. ¿Sí? Ok. Bueno. En la manera o la forma como nosotros vamos adquiriendo conocimiento y la manera de ir dándonos cuenta en el mundo cómo es que Él se mueve, las personas, todos, absolutamente todas las personas, siempre tenemos y luchamos en contra de ciertas fuerzas, unas fuerzas invisibles que nos conllevan o nos llevan a hacer actos positivos o negativos, buenos y malos. Todos los seres humanos tenemos esas fuerzas, todos. Y fue en una gratitud de parte de Dios a nuestras vidas. El mundo que está construido en lo físico fue hecho, dice la Escritura, que fue hecho de lo que no se ve. Hay una fuerza tan grande en nuestras vidas, que hoy en día esa misma fuerza nos ha llevado a generar ciertas cosas más negativas que positivas en el mundo. Hoy se está moviendo, en el mundo en general, se está moviendo esa fuerza que en muchas ocasiones no la tomamos en cuenta, pero la tenemos, creo yo, a partir de hoy, tomar mucho en cuenta. Son fuerzas que quizás tú las tomas desapercibidas, pero día con día esas fuerzas hacen que tú lleves a cabo lo que necesitas llevar a cabo, sea bueno o sea malo. Decía Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es más fuerte y más poderosa que una bomba atómica y que la electricidad y el vapor. Este hombre científico es uno de los científicos más destacados hasta la fecha y era cristiano, conocía de Dios, sabía quién era Dios. Esa fuerza, que es la fuerza de voluntad, nos conlleva o nos lleva a los seres humanos a las guerras o a la paz. Nos lleva al odio, al rencor, al resentimiento, o nos lleva a la seguridad o a la voluntad personal de bendecir o maldecir. Es la voluntad del hombre. Y la voluntad del hombre fue dada por Dios para decisión personal, en nuestra libre decisión o albedrío, si lo quieren llamar así. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Dios nos ha hablado a través de los altares de fuego y sobre todo de la forma como nos tenemos que conducir y tenemos que dejar la vieja naturaleza. Nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema que hoy vamos a escuchar se llama la voluntad del hombre o la voluntad de Dios. ¿Realmente haces tú la voluntad de Dios o tu propia voluntad? Hoy Dios nos va a dar en su gracia el entendimiento, ¿verdad?, de que en realidad hago mi voluntad o la voluntad de Dios. ¿Qué tanto lo hago? La palabra voluntad, en su definición y en su raíz, es una expresión que define como facultad o capacidad humana.
Fíjense otra vez, la voluntad es una expresión y una definición como la voluntad humana, esa capacidad para aceptar o rechazar algunas cosas, para tomar decisiones y obrar de una manera adecuada. Acción con que la potencia mental o volitiva acepta o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola en ella. La intención de hacer una cosa, la libre determinación o albedrío, cualquier querencia, afición, afecto, cariño, benevolencia o amor propio vienen de la voluntad. Qué interesantísimo esto, Les digo que a veces uno como que le gusta escudriñar un poquito las escrituras y empiezas a entender, híjole, tantas cosas que hay en la Biblia para poderlo, para ir comprendiendo cómo es el ser humano, cómo somos cada uno de nosotros. Es una falacia y una mentira y un engaño. Dicen que entre más se conoce al animal, se conoce más al ser humano. No es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Se dice que entre más conoces a Dios, más me conozco a mí mismo. La voluntad nos lleva a nosotros a una fuerza interior y la capacidad de esforzarnos para tener nosotros como seres humanos y llevar a cabo un plan, una acción o cumplir nuestras metas. La voluntad. Se trata de un motor cotidiano que nos ayuda a renunciar a un bien pasajero, teniendo en cuenta un bien mayor futuro. La voluntad, por ejemplo, deja de salir en un sentido de fuerza hacia las cosas que tú quieres, buenas o malas. Por ejemplo, muchas veces dejamos de hacer cosas con los amigos para poder completar un trabajo que debemos entregar o hacer, o una tarea que necesitamos cumplir. Dejamos de hacer unas cosas para poder llevar a cabo metas y objetivos. Esa es una voluntad. Es una fuerza que nos permite renunciar a algo en que en el momento nos gusta o nos apetece quererlo, pensando en los beneficios que esto nos puede traer, como por ejemplo la comida. Sabes que ciertos alimentos no son correctos y tú dices, no los voy a comer porque van a tener un efecto a mi cuerpo. Tu voluntad decide si lo comes o no lo comes. Se trata también de uno de los valores más importantes para ser exitoso o fracasar en la vida. Tu voluntad te puede llevar a salvar de caer en comportamientos o hábitos pocos saludables. El beber, el fumar, el comer demasiado, nos ayudan a formar también hábitos que mejoren nuestras calidades de vida. Por ejemplo, como hacer ejercicio, cumplir con nuestras responsabilidades, meditar, leer la Biblia, orar, administrar nuestros tiempos de mucha forma y de una manera muy eficaz. De este modo, la voluntad se vuelve una herramienta. Fíjense, nunca lo había visto yo desde ese punto de vista. Y es interesantísimo cuando tú tienes una herramienta en tus manos. Con esa herramienta puedes hacer muchas cosas. Y la voluntad se vuelve una herramienta, ¿no? Que nos ayudará a desarrollarnos y hacernos, dentro de nuestra personalidad, más resistentes a las influencias negativas o combatir la tendencia a nuestra propia naturaleza. En otras palabras, cuando educamos la voluntad, estamos dándonos un medio para conseguir nuestras metas. Por eso, lo que leímos ahorita en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios en este punto nos está diciendo que no te conformes a este siglo,
que no te conformes a lo que estás viviendo, que no te conformes. Él está estimulando. Vean, o sea, cómo entra la palabra de Dios en nuestras vidas y Él te está estimulando a que ya no seas igual. A que dejes los malos hábitos y confrontes a esos malos hábitos y digas, ya no quiero ser el mismo o ya no quiero ser la misma. Quiero confrontar mi voluntad de ser mejor persona y de conseguir mis metas. ¿Cuántas ocasiones hemos dejado proyectos? ¿Cuántas veces hemos dejado situaciones de vida personales, familiares, en el vacío o en el olvido? Porque nosotros no enfrentamos nuestros miedos y no hacemos que nuestra voluntad sea la que direccione en cuestiones positivas hacia menos cosas negativas. ¿Cuántas luchas tienes tú dentro de tu persona para poder obtener algo que es beneficioso para tu persona? ¿Cuántas luchas tienes tú para decir, ya quiero dejar este mal hábito como X hábito que tengamos, que es malo, para decir, este hábito lo quito y pongo un hábito bueno? ¿Cuántas luchas tienes tú? ¿Luchas en contra de tu voluntad? ¿Te está frenando esa voluntad negativa para poder desarrollarte como ser humano, como persona, pero sobre todo como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Te están frenando? ¿Qué tanto tienes que hacer para poder crear en ti una conciencia, como lo dice, con transformación, para que esa renovación de entendimiento sea clara sobre mis metas y mis objetivos? ¿Cuántos años pasan y seguimos siendo las mismas personas? ¿Qué voluntad tienes ante las fuerzas ocultas que te hacen decir, no avanzas, no avances, detente? ¿Cuánto? Decía Albert Einstein, lo que yo les trataba de explicar, y ahorita vamos a ir con la palabra de Dios muy clarito, que la fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica, es la voluntad del hombre. Y en una facultad racional, Einstein tenía la razón, porque a través de la voluntad del hombre se hizo la bomba atómica. A través de la voluntad del hombre se hizo la locomotora a vapor, se hizo la electricidad. Pero hay una fuerza que les decía yo que hace que tú te puedas mover. A través de esa fuerza tú decides en tu voluntad hacerlo o no hacerlo. Dice la palabra de Dios que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay ocasiones que Dios pone su buena voluntad en ti, pero decidimos mejor hacer nuestra voluntad que la de Dios. Por eso el tema está interesantísimo. Está interesantísimo. Y dentro de lo interesante es, ¿vienes a la escuelita nada más? ¿Vienes a misa? ¿O cómo vienes? ¿A escuchar como todos los domingos? ¿O a entender un propósito de cambio y de enseñanza clara de lo que Dios nos quiere mostrar todos los días? ¿Queremos aprender? Porque esto no es más que un sentir de decir, mi voluntad va sobre mi naturaleza humana. Porque mi naturaleza humana me dice, así escucho un ratito, pues sí, estuvo medio interesante, pues me distraje por esto, me echo un sueñito, lo que sea, ¿no? Entra dentro de la voluntad del hombre, tu decisión. ¿Hasta dónde tu decisión ha formado el carácter en tu vida? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde hoy te has detenido? ¿Hasta dónde hoy has mantenido la fuerza que genera ese motor para decir, vamos hijos, vamos, no te detengas, vamos, necesitamos la fuerza de la voluntad por medio de la dirección del Espíritu Santo para ir comprendiendo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Dios siempre te quiere bendecir. Dios nunca te va a maldecir. Aunque la palabra de Dios dice que Él maldice, Él no te quiere maldecir. Nosotros somos, en el derecho legal de nuestra voluntad, quienes maldecimos solos. Si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios hoy en este día, dice, recibirás todos estos beneficios, ¿verdad? Y tú dices tu voluntad, pues sí quiero, pero no quiero, sí hago, pero no hago. Y cuando entra la voluntad de Dios en nuestras vidas,
Hay una lucha, hay una fuerza que te dice, no lo hagas, ¿para qué? Si estás bien así, sigues estando bien, ¿no? Mira, ni te metas en problemas. ¿Para qué luchas? ¿Para qué buscas? ¿Para qué te motivas? ¿Para qué intentas crecer? Todo va a seguir igual. Y de ahí empieza ese motor, como lo decía Einstein, ese motor a vapor por dentro que dice, no, la gracia y el favor de Dios a través del fuego de Dios que viene en mí, me dice, avanza, no te detengas, avanza. Y cuando tú decides hacerlo, dice Dios, ese es mi hijo, esa es mi hija, yo voy a fortalecerlo en el poder de mi fuerza. El Señor lo dice, no en el poder de nuestras decisiones ni de nuestra fuerza. Dice la palabra de Dios, y acompáñame por favor, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a ver, ahí se van a dar cuenta de algo interesantísimo que Dios nos va a mostrar. Génesis 2, capítulo, versículo 15 y 17 al 17. Dice la palabra de Dios, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Date cuenta lo que Dios quería. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el huerto estuviera labrado y guardado, y que el hombre comiera del fruto que Dios le había dicho. Esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y al final nos hace un énfasis bien clarito, muy clarito, y dice, si tu voluntad determina y decide, porque decide tomar de ese fruto, dice, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? De aquí descubrimos y aquí entendemos algo bien interesantísimo, tan interesantísimo que te va metiendo a las escrituras y lo vas escudriñando, y cada vez se abre un poquito más el sentido de querer buscar más en Dios, pero híjole, para encontrarlo está muy difícil. Y allá pero ya bueno, ¿para qué me meto en problemas? Miren, aquí Dios nos dice que el pecado no es el pecado como tal que nosotros creemos. El pecado no existe como tal. Ahí se van a querer cruzar los cablecitos en algunos casos, porque a ver, pues, fíjense bien claro, ¿eh? Es la voluntad del hombre la que hace que el pecado participe en el hombre. Es la voluntad del hombre la que hace que el pecado participe en el hombre. Y el pecado tiene su efecto. La paga del pecado es muerte. Pero si yo decido no hacer nada dentro de la voluntad del pecado, no muero. Pero si yo hago la voluntad hacia el pecado, entonces puedo enumerar todos los pecados. Por eso para Dios no hay pecado chico ni pecado grande, sino es la voluntad. En este caso, podría ser la obediencia. La voluntad es la que determina si tú eres pecador o eres dentro de la gracia salvo. Tu voluntad. No el orden establecido de ciertos criterios y normas de ciertas religiones donde dicen, miren, este es el pecado mortal, este es el pecado natural, este es el pecado venial, este es el pecado. Las normas, las leyes humanas dentro de una religión van a ser precisamente eso. Es más fuerte un asesino que un mentiroso. Y ese es un concepto que lamentablemente el ser humano ha adoptado. Y no es así. Es la voluntad la que genera la fuerza para creer, hacer lo malo, en este caso el pecado, o no hacerlo. Dios en su voluntad, ¿qué le dijo al hombre? No comas de este árbol, porque el día que tú comas,
La voluntad de Dios era bendecirlo, porque si se fijan, tú nada más lo único que tienes es recoger los frutos, no trabajes, nada más recoge los frutos y de ellos vas a comer. Y una de las cosas que te digo, cuídalo, ¿verdad? Y cuando Dios le dijo cuídalo, se lo dijo muy claro, pero de un solo árbol, fíjense ahí cómo está la influencia tan impresionante de lo que yo les decía. No sé cuántos miles de árboles pudo haber estado en el huerto, o 10, 15, no sé, pero había muchos árboles. Pero Dios le dijo, dentro de tu voluntad humana, Adán, Eva, lo único que tienes que hacer es un solo árbol, no lo comas. Tendrás carácter, fortaleza para decir no a ese árbol, que no comas ese árbol. ¿Será que la tengamos? Ustedes conocen la historia, creo que no la tuvieron, ¿verdad? No la tuvieron. Y predominó más la voluntad del hombre que la de Dios. Cuando empieza el proceso del pecado, dice que la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, por medio de Adán, por la desobediencia o por la voluntad propia, ¿verdad?, de comer lo que Dios le había dicho no comas. Fue una voluntad propia. Y cuando lo comió, se generó ese motor. Ahí va, ese motor con una fuerza impresionante ahora, que precisamente generó el pecado, una fuerza de maldad. Es la fuerza que en la voluntad de muchos de nosotros es la que se mueve más, que es la voluntad personal hacia las tentaciones y el pecado, que hacia la gracia de Dios y el favor de Dios. Esa fuerza de voluntad ha sido desde la antigüedad una maldición para el hombre, que hasta el día de hoy no alcanza a entender por qué se mueve en decisiones incorrectas. Oye, yo no quería esto, pero pues ya ni modo lo hago. Los ambientes generados por las influencias, quizás tú no las comprendes, no las entiendes, pero los ambientes generados por las influencias de una fuerza que precisamente el pecado nos lleva o nos conlleva a generar impulsos de decisión malas, es ese ambiente que quizás no lo ves, no lo comprendes, pero participamos y entramos en él, porque yo pienso tener mi razón de criterio de decir, sí, esto no, esto es malo, esto es bueno. ¿Crees tú que eso es bueno, que eso es malo? Por eso Dios dejó claramente sus leyes, dejó claramente qué es bueno y qué es malo. Pero eso no existía antes de que entrara el pecado. No existían las leyes, no eran necesarias las leyes, porque la voluntad del hombre estaba dirigida por Dios. Cuando perdió la comunión el hombre con Dios, entonces fue necesario que Dios estableciera ciertos patrones de conducta por medio de las leyes para que el hombre viera en qué estaba equivocado, qué era el pecado. Y fue cuando empezó a formar las leyes morales a través de Moisés. Y después de las leyes ya te dice, no matarás, no codiciarás, no buscarás a la mujer de tu prójimo, y tú empiezas a decir, ¿a poco eso es pecado? Y hoy en el mundo está igual, sin darse cuenta que esas leyes fueron establecidas por Dios, porque la voluntad del hombre está generando ahorita negatividad o son cargadas hacia a las fuerzas oscuras, porque no comprenden o no entienden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta hacia la dirección de Él, no a la dirección incorrecta que es de Satanás. Dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 6 al 7. Acompáñame porque se está poniendo interesante, espero terminar este tema, muy interesantísimo. Dice, es Génesis 3, 6 y 7, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si se dan cuenta, hasta ahí vamos a llegar, si se dan cuenta cómo aquí la voluntad del hombre influyó a tomar decisiones. Dios les había dicho, ¿están de acuerdo? Dios les había dicho, no comas de ese fruto, porque el día que tú comas, por cierto, morirás. No creo que atendamos la voz de Dios tan clara como nos lo dijo, o nos lo está diciendo. No hagas eso porque tarde o temprano vas a morir, ¿verdad? Y de repente, pues, ay no, es que sí me gusta y vamos a hacerlo. Bueno, está bien, órale pues, ¿verdad? Y dice Dios, no te preocupes, yo te dejé tu voluntad y la respeto. Y si la quieres así, hazlo. Aquí nos muestra el Espíritu Santo, por medio de estos versículos, que dice que Eva, en su momento, no quise leer toda la historia de cómo fue manipulada, controlada por una fuerza impresionante, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que Eva fue, por medio de Satanás, una serpiente que le hizo muy agradable a la vista todo lo que ella estaba viendo, ¿verdad? Y que generó una fuerza de voluntad para determinar si comía o no comía de ese fruto. Ahí es donde yo les decía de Albert Einstein, que tenía mucha razón de lo que decía. Es una fuerza tan poderosa la voluntad, más que el vapor, más que la electricidad y más que la bomba atómica. Si se dan cuenta lo que generó la decisión de Eva y la decisión de Adán para que el hombre empezara a destruirse poco a poco. Y tú podrías decir, pero a ver, ¿cómo está eso en una fuerza que no entiendo que se mueven las cosas? Bueno, date cuenta cómo Satanás le susurró al oído y tú dices, bueno, es que pues yo nunca veo a Satanás, yo como me lo dicen y todo. Ni lo vas a ver. El día que lo veas, ni siquiera te vas a dar cuenta, porque él se aparece como un ángel de luz, como una persona bien bonachona, ¿verdad? Influenciada por fuerzas incorrectas que manipulan y controlan a los demás. Esa es la forma de manejarse de Satanás. Y en nuestro oído vamos a escuchar, ¿verdad? No te preocupes, esa no está mal, no. Como decía una hermana por ahí, ¿no? Decía, es que Dios me manda que yo haga las cosas, que siempre estén las cosas buenas y que anden las cosas buenas. Dice, y este chismecito está tan bueno, no sé si Dios me lo mandó. No, recuerden que no. La fuerza que genera esa voluntad humana tiene la capacidad de destruir o de levantar a una persona. Tiene la capacidad de lograr o no lograr las cosas. La voluntad humana. No es tan sencillo, hermanos, lo que estoy tratando de transmitirles. Yo quisiera que su espíritu se moviera, pero amén, yo espero en el espíritu de Dios. Cada uno, de acuerdo a su voluntad, que Dios les sabe cómo les tenga que hablar. Cada quien en su voluntad, cada quien en su voluntad. Y que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de los que estamos aquí y de toda la humanidad, porque la voluntad del hombre está destruyendo al hombre. Y si nosotros no ponemos nada de nuestra voluntad para revertir esa parte, entonces somos culpables de todo lo que está sucediendo. Dice el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 1 al 3. Del 1 al 3.
Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciéndoles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Aquí entran los sacrificios, ¿se acuerdan de lo que hablábamos? Es algo, ¿cómo va ligado todo? O sea, es algo hermoso. ¿Cómo va ligado la voluntad del hombre a los sacrificios? A los altares de fuego. Porque ahí voy a sacrificar mis malos deseos. Y sacrificarlos no nomás es decir, Señor, pongo en el altar mis malos deseos. No, es actuar, es esforzarnos, es tener ese motor que te mueva internamente para decir, esto ya se acabó, yo ya voy a dejar mis malos deseos, mi comportamiento, mi ingratitud, mi influencia negativa, yo ya lo voy a dejar. Pero eso puede mover el motor de tu persona hacia efectos positivos en tu familia o efectos negativos. ¿Hasta dónde podemos nosotros ir creciendo en ese motor? ¿Hacia dónde? ¿O hasta dónde, verdad? Las maneras que Dios nos trae a nuestras vidas dentro de la voluntad, la tomamos nosotros como una gran virtud. La voluntad nos puede poner en riesgo en muchos momentos, o nos puede ayudar a salir del riesgo en muchos momentos. Hay estudios, fíjense, estudios que sugieren que un poco de autocontrol en nuestra voluntad, hay menos posibilidades de comportamientos criminales y tener adicciones y de enfrentarnos a problemas financieros que cuando no hay una virtud de voluntad en nuestras vidas. La voluntad es un hábito, a pesar de que es una virtud, es un hábito. Se tiene que uno diario habituar, tiene que uno trabajar en la virtud de la voluntad. Si no, el ser humano se queda establecido siempre en un mismo nivel: social, cultural, político, ambiental. Siempre vamos a estar en el mismo lugar. Y no lo hablo del mismo lugar establecido socialmente, actualmente en nuestro lugar de origen. No, sino emocionalmente, espiritualmente, comportamientos, actitudes, vamos a estar establecidos, y eso nos va a traer cada año muchas malas influencias o consecuencias. Decía un periodista que es famoso, no les voy a decir el nombre, pero ustedes lo van a escuchar y muchos de ustedes lo conocen. Dice: adquirir un hábito nuevo antes de que se arraigue un vicio nos vacuna contra él, pues es más sencillo adquirir una virtud cuando no existe un vicio. Espero que les ayude muchísimo esto, y como sé que están escribiendo y algunos, bueno, ustedes para qué escriben si la memoria la tienen fotográfica. Yo, gracias a Dios, ya lo tengo escrito, ¿sí? Ustedes tienen memoria fotográfica y saben que esto les va a ayudar muchísimo, y eso es lo más importante, ¿verdad? Porque esto va a hacer que ustedes o crezcan o se queden iguales, o nos quedemos, ¿verdad? Si yo tampoco no pongo mi voluntad en práctica, o nos quedamos iguales. Pero depende de ti si tú quieres crecer o quieres establecerte. Cuanto más pequeños comencemos, en el caso, por ejemplo, ahorita de los que nacieron de nuevo y están en el proceso de crecimiento espiritual, cuando crecemos y dominamos nuestros impulsos y deseos,
más sencillo nos resulta esforzarnos para conseguir lo que nos propongamos. Entendemos que todo lo que merece la pena requiere determinación, perseverancia y esfuerzo. Todo lo que vale la pena merece determinación, perseverancia y esfuerzos. Esto es de mucha importancia, ya que tanto a los niños como a los jóvenes promoverá madurez y responsabilidad, y a los adultos no se diga, nos va a entrar en nosotros una responsabilidad de adquirir hábitos sanos, limpios, para transmitirlos a los demás. Como personas, en ocasiones nos cuesta exigirnos como personas, nos cuesta exigirnos, sobre todo cuando nuestra intención es no pasar por dificultades. No nos exigimos y tenemos que superar esas dificultades. Nuestro deber es esforzarnos, porque la palabra de Dios nos lo dice como un mandato: esfuérzate y detente, esfuérzate y no pases de ahí, esfuérzate y quédate en donde estás. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Todo lo conoce. Esfuérzate y sé valiente, y sé valiente. Por eso nuestro deber es esforzarnos y superar cualquier clase de problema. Cuando no nos esforzamos en nuestras vidas diarias, nos estamos privando de la oportunidad de fortalecer nuestra voluntad y carácter. Cuando tú no te esfuerzas, te estás privando de fortalecer tu voluntad y carácter y determinación. Y muchas personas dependen de ti. ¿En qué vacío tenemos a las personas que dependen de nosotros? ¿En qué stand-by o en dónde hemos detenido a las personas que dependen de nosotros? Si yo estoy detenido, imagínense los demás cómo están estancados. ¿Hasta dónde tu fuerza de voluntad y carácter han hecho el crecimiento en ti como persona, en lo espiritual, en lo natural, sobre todo en tu vida cotidiana? ¿Cuánto te has esforzado? ¿Cuánto has hecho que esa voluntad crezca y se defina como una determinación por medio de Dios para decir: ya basta, ya no quiero ser el mismo, ya no voy a ser la misma, al contrario, voy a hacer hábitos buenos, algo positivo que destaque mi vida y destaque los demás? Alábate el extraño y no tu propia boca, porque muchos podemos decir: yo he logrado muchas cosas, esto, aquello y el otro, yo he tenido esto, aquello y el otro. Sí, a lo mejor sí lo has tenido, pero eso se le llama un poquito de orgullo, un poquito de soberbia, un poquito de altivez. Pero cuando otra persona alaba por medio de la gracia de Dios, te alaban y te dicen: has logrado mucho, has tenido tanto, gloria a Dios por tu vida, entonces das la honra a Dios, porque eso es lo que dices: gracias, bendito Dios, porque a través de tu misericordia mi voluntad la he puesto en acción y hoy he crecido. Gracias, Dios. Hoy en día la voluntad es uno de los valores más escasos en las personas, la voluntad. Eso se traduce en cada vez que es más frecuente encontrar personas que no soportan la frustración y capaces de ponerse en acción para gratificar a otras personas. Hay personas dentro de la voluntad que no pueden dejar deberes ni trabajos para esforzarse un poco en su vida personal y el crecimiento y desarrollar su persona en lo espiritual. En los últimos momentos que abandonan con facilidad retos y metas, la voluntad deja de ser voluntad. Me encanta eso. Me encanta eso. Cuando tú dejas de esforzarte, la voluntad deja de ser voluntad. ¿Por qué? Porque ahora, a lo mejor no te das cuenta, pero alguien está controlando tu voluntad. Y te has detenido.
Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. Y vas a darte cuenta cómo es lo que está sucediendo hoy en día. Todo esto está sucediendo. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Siná, y se sentaron ahí. Y se dijeron unos a otros, fíjense lo que les decía, el ambiente, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos. Y fíjense, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les fue ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El hombre en el orgullo pleno quería llegar a la altura de Dios, a la estatura de Dios. Querían llegar ahí, ¿verdad? Pero fíjense cómo somos los seres humanos, motivándonos unos a otros, ¿no? Vamos a hacer lo malo. Y ahí van, ¿verdad? Porque dice que tenían una sola lengua y un solo entendimiento. Y dice que todos fueron ahí. Dice: vamos a hacerlo. ¿Y qué hacemos nosotros, verdad? Cuando te dice: vete, vamos a hacer esto. No. Ya no lo hago. Gracias a Dios. O dentro de tu voluntad dices: pues vamos, total, pues algo malito ahorita no me cae mal, ya necesito algo malito ahorita, ¿verdad? Ya lo necesito. ¿Hasta dónde tienes carácter? ¿Hasta dónde tienes disciplina de controlar tu voluntad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde has logrado hoy en día mantenerte firme ante las cosas negativas o adversas? Y si quieres verlo, ante el pecado. ¿Cuánto te has mantenido firme? ¿Cuánto has controlado tus emociones y decir: ya no me voy a molestar, ya no me voy a enojar, ya no voy a determinar mi rumbo por medio de la paz, la calma y la tranquilidad? ¿Cuánto? Recuerden que el pecado no es el pecado como tal, es la desobediencia para el pecado. Adán y Eva desobedecieron. Fíjense bien claro lo que decía en Génesis. Desobedecieron. Dios no les puso una línea o una lista de pecados. Nomás les dijo: no comas esto. Nada más les dijo eso. Nunca les dijo: mira, si matas, si violas, porque ellos no conocían eso. Ellos no conocían eso. Después de que pecaron fue cuando puso la lista Dios: no matarás, no fornicarás, no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte, y el ser humano espiritualmente está muerto. Cuando vienes a Cristo te da la vida, nueva criatura eres, todas las cosas viejas pasaron. Pero ¿hasta dónde esa vieja naturaleza por tu voluntad sigue estando viva? ¿Por qué sigue estando viva esa vieja naturaleza? ¿Por qué? Ya después el otro tema que viene más adelantito, de unos 3, nos lo va a decir claramente. Porque sin Dios nada podéis hacer. Y nos despegamos de la savia, del árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesucristo. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese árbol que muchos ven en el centro del Edén, ese es Jesucristo. Y Jesucristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y quien se despega del árbol o de la rama, empieza a padecer lo que hoy en día muchos seres humanos por su voluntad están padeciendo. Desolación, tristezas, angustias, odios, rencores, miedos, todo lo está padeciendo el ser humano, porque hay una fuerza que nos está diciendo: ¿para qué te acercas a ese árbol? Como que Dios te dijo que si te acercabas ibas a estar bien. ¿Para qué te acercas? ¿Para qué vas? ¿Para qué escuchas la palabra de Dios? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? Sigue tus quehaceres de tu vida cotidiana. Sigue, eso es lo que te da el sentirte bien en tu vida. ¿Será? Dice que tenían una sola lengua, se pusieron de acuerdo, y su orgullo creció tanto que el mismo ambiente generó
ese pecado, el orgullo. El orgullo. Y fíjense lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3 dice, voy a ir un poquito rápido, hermanos, para poder culminar. ¿Qué me quedó? Bueno, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo. ¿Será que ya estamos en otro tiempo? Eso depende, porque yo puedo estar atrapado en el tiempo. Por eso el hombre está en las 4 dimensiones. Y la quinta, que es el tiempo. Cuando yo estoy atrapado en las 4 dimensiones con el tiempo. Yo puedo decir que cambié, pero estoy atrapado en el tiempo. ¿En el tiempo de qué? De mis sentimientos negativos. ¿Cuánto tiempo? El que tú decidas salir de esas dimensiones. ¿Cómo puedo salir de una dimensión si soy natural? Tengo que salir en lo espiritual. Si yo no salgo de lo espiritual, lo natural nunca va a salir, siempre va a estar atrapado en la dimensión de un corto de tiempo. Por eso muchos de nosotros éramos, dice la palabra de Dios, y otros siguen en ese periodo de tiempo de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, atrapados en el mismo sentimiento, atrapados en la misma forma de vivir, en la misma manera de vivir, atrapados, no pueden salir de ese tiempo. Porque si tú quieres salir por tu voluntad y por tus buenas costumbres, no vas a salir. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas limpiarte y sacar de ello lo malo para que venga lo bueno. La bendición de Dios viene a través de la voluntad del hombre. Ojo, y no creas que es esto como un mensaje nada más simple. La gracia de Dios y la transformación del ser humano vienen a través del hombre, por medio de Dios, a través de tu vida. Pero la voluntad del hombre se detiene cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, hay una fuerza, un motor que empieza a arrancar y dice, párate maldad. Párate odio, rencor, resentimiento, envidias, párate. Es el motor de la gracia de Dios en tu vida y del fuego de Dios en tu vida. Por sus frutos los conoceréis. No me dio tiempo, tengo mucho y ya se va a quedar este tema de esta forma, pero termino con esto. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 versículos. En el libro de Hechos, capítulo 22, 14. Hechos 22, 14. ¿Ya lo tenemos? Dice, Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. La voluntad de Dios, fíjense, dice, es buena, agradable y perfecta. De acuerdo aquí al libro de Hechos, dice que Dios nuestro Padre nos ha escogido para que conozcamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad, verdad? Dice, no, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Yo no lo sé. Sí lo sabes. Sí lo sabemos. Algunos casos, otros desconocen cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Pero ese motor, como se los dije, interno, está siendo hoy en día más grave y más poderosa que la bomba atómica y la bomba y la electricidad y el vapor. Está siendo más fuerte para destruir vidas que la voluntad de parte de Dios hacia el hombre para generar vida. Y no depende de Dios como tal para generar vida en este mundo,
Porque Dios en su misericordia nos trajo aquí a este mundo para cumplir un propósito. Y ese propósito es la gracia que a través de nosotros tenemos que generar vida por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Porque ese es el motor que va a seguir avanzando. Con eso termino. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjense la fuerza. Fíjense la fuerza como dice la palabra de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué fuerza te está moviendo dentro de tu voluntad? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Correctas? ¿Incorrectas? ¿Sanas? ¿Limpias? ¿Puras? ¿Has crecido? ¿No has crecido? Date cuenta hasta dónde te has estancado. Date cuenta si has desarrollado tus habilidades personales, tus habilidades motoras, tus habilidades mentales. Date cuenta si en realidad has desarrollado tu potencial. Date cuenta si en verdad has obtenido metas y beneficios dentro de tus objetivos. Date cuenta hasta dónde estás detenido y cuánto daño te ha hecho el detenerte. ¿Cuántos han avanzado contigo o te has detenido y has detenido a muchos? ¿Hasta dónde puede ser que tú y yo podamos ser ingratos con la gracia de Dios que ha sido el motor de muchas personas? Que Dios tenga misericordia de muchos de nosotros. De muchos de nosotros. Que la tenga. Gracias a Dios por todos y cada uno de sus vidas y por todo lo que está haciendo en sus vidas. Bendito eres Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra, la alabanza y el poder, porque eres digno de ser exaltado, de ser glorificado y de ser bendecido. Tú eres el que hace que la tierra se mueva. Por ti todas las cosas son. Por ti fueron hechas y sin ti nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Padre bendito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos el honor, la gloria y el poder para que a través de tu misericordia puedas ayudarnos a que nuestra voluntad sea como la puso delante de ti nuestro Señor Jesucristo. Hay una oración en la Biblia que nos ayuda mucho a reflexionar y nos hace ver que no es como tal un recital, no es como tal una oración que está nada más para repetirla y repetirla y repetirla. Tu palabra dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y así, Señor, tu voluntad que se haga en la tierra como en el cielo. Es una declaración de bendecir a través de nuestras vidas para que la voluntad tuya sea agradable y perfecta en la vida de las demás personas que están a mi alrededor. Señor, muéstranos a todos los que estamos aquí en dónde nos hemos detenido. ¿Cuál ha sido nuestro fracaso de no poner nuestra voluntad en acción por medio de tu gracia y de tu fuerza de amor y de bendición? ¿En dónde nos hemos pausado en esta vida? ¿Hasta dónde hemos fracasado y no nos hemos dado cuenta? Y ese fracaso nos ha hecho que nuestras vidas estén en mucha desolación, en mucha tristeza y en mucha angustia. Padre, muestra a través de tu gracia y de tu favor esa bendición que tienes para con todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendice a todas las familias, a todos los matrimonios, a todos los jóvenes, a todos los niños, a todas y cada una de las personas que están en un sentir de bendecirse a través de su voluntad y de la voluntad tuya en nuestras vidas. Gracias te damos, bendito Dios, por la congregación Palabra de Vida, y levántanos a todos y cada uno en el favor y en la gracia tuya. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.